Muy buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida, agradecerles su asistencia a este Foro de la Región que se celebra hoy aquí, en el auditorio del Centro Cultural Marcos Valcárcel y en la retransmisión en directo que hacemos en streaming a través de nuestra web laregion.es. Con la conferencia de hoy inauguramos un ciclo dedicado a la más relevante exposición que se celebra en Ourense, In Tempore Suevorum, que constituye la primera muestra monográfica sobre los suevos en Galicia. El ciclo de conferencias está compuesto por 6 conferencias que empiezan hoy y se prolongarán hasta el 5 de marzo próximo. La primera de las conferencias del ciclo nos pondrá en situación, en pleno medievo, con la creación del primer reino medieval en Europa. El comisario de la exposición, el catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge López Quiroga, será el encargado de llevarnos en este viaje a través de los últimos 15 siglos. Pero para presentar a nuestro ilustre invitado, tenemos el honor de contar con la presencia de Xulio Fernández, que es director del Museo Arqueológico Provincial de Ourense, al que agradezco sinceramente que haya aceptado nuestra invitación a presentar esta conferencia. Xulio, cuando quieras. Boa tarde a todos e a todas e benvidos á conferencia O Regnum Suevorum 411-585 despois de Cristo, a creación do primeiro reino medieval de Europa, a cargo do profesor Jorge López Quiroga, que inaugura un ciclo en relación co ambicioso proxecto expositivo In Tempore Suevorum e que, de algunha forma, dá continuidade ao Congreso Internacional sobre San Martín de Tours e a proyección na Galicia en época sueva, coordinado por Jorge tamén e organizado pola Diputación de Ourense e que tivo lugar en novembro do ano pasado. Estas iniciativas proseguirán, según anunciou o presidente da Diputación de Ourense na presentación da exposición, con toda unha serie de accións futuras. Entre elas, atópase a excavación arqueolóxica de Santa María Nai como continuación das excavacións levadas a cabo no solar do antigo Pazo Episcopal Uxe Museo Arqueolóxico. Pois, dado o esgotamento das fontes escritas dispoñibles, a disciplina arqueolóxica que enlaza coa investigación da baixa romanización é onde se sitúan as esperanzas e as expectativas dun futuro progreso nas investigacións desta realidade cultural. Desta complexa investigación nos procesos de transición entre a Antigüedade e a Idade Media tratan moitos dos estudios do profesor Jorge López Quiroga nunha xa dilatada trayectoria que comenzou nas aulas da Universidade de Santiago, onde se doutorou en Xeografía e Historia e en Historia pola Universidade de París 4, París-Sorbona. Completou a súa formación pre- e postdoctoral en múltiples institucións nacionais e internacionais, entre as que cabe destacar a Fundación Alexandre von Humboldt da Universidade de Friburgo. Desenvolveu a súa actividade docente na Escola de Altos Estudios de Ciencias Sociais de París, no Instituto de Arqueología da Universidade de Conímbriga, nas universidades da Rochella, Venecia, Florencia, Toulouse, Río de Xaneiro, entre outras moitas. Na actualidade, é investigador titular permanente na Universidade Autónoma de Madrid. Asimismo, é responsable de múltiples proxectos de investigación e organizador de congresos nacionais e internacionais, entre os que, ademais do referido, cabe citar o 15º Congreso Internacional de Arqueoloxía Cristiana. Autor de numerosas publicacións, máis de 100 artículos científicos publicadas en revistas de alto impacto e participación en múltiples obras colectivas e libros individuais que faría demasiado longa e demasiado extensa esta exposición. Somente reseñar, entre outros moitos, el final de la antigüedad en la Galicia, la transformación de las estructuras de poblamiento entre Miño y Duero, arqueología del hábitat rural en la península ibérica, siglos V al X,
Arqueología del mundo funerario en la península ibérica, siglos X y el XV, los bárbaros entre el mito y la realidad. Dentro da historiografía, estas e o resto das moitas contribucións de Jorge López representan no momento actual unha auténtica renovación da investigación acerca da realidade histórica da Península Ibérica nos séculos V ou X e do territorio da antigua provincia Galaecia tardorromana. O seu discurso, fundamentado desde as novas perspectivas metodolóxicas para a análisis das complexas transformacións sociais, políticas, económicas e ideolóxicas deste crucial período, parte dunha lectura máis crítica dos textos clásicos, da documentación e rexistro arqueolóxico en continuo crecemento e da análisis espacial, rompendo os vellos tópicos historiográficos e aproximando dunha maneira máis eficaz e rigurosa a tarda romanidade. En concreto, o tema da súa conferencia de hoxe, a chegada, dominio e interacción nos diferentes territorios dos povos non romanizados e a creación dos primeiros reinos medievais de Occidente. Xermo, como el ten explicado moitas veces, do actual mapa xeopolítico europeo. Pola miña parte, nada máis que dar a palabra a Jorge para a súa conferencia. Moitas gracias. Boas tardes. Inda que comece a falar en galego, normalmente non falo galego. Son galego, son de Ourense, e síntome moi orgulloso, como dixen na inauguración da exposición, de estar en Ourense. Síntome moi orgulloso de ser ourensano e de ser galego. E máis nos días que nos toca vivir. Falarei desto daqui a un pouco de tempo. Non falo habitualmente galego, pero quería ter estas palabras tamén como deferencia, como expresión de que a lingua é un elemento que nos dá identidade, pero temos que saber utilizar a lingua. Tamén desto seguramente voltaremos a falar. E ahora paso a hablar en castellano, y quiero agradecer en primer lugar la presencia de todos los que están aquí, de Celso Delgado, el diputado del Partido Popular en Madrid, a Suyo Rodríguez, también al representante de la región. Las palabras de Suyo pues, son abrumadoras y realmente, bueno, cuando uno las escucha, pues da un poquito de vergüenza, aunque sea todo lo que uno haya hecho. Me he levantado para no hacerlo sentado. A mí me gusta más, en la medida de lo posible, hablar pues como en clases, pues moviéndome. Y si mis padres no me ponen nervioso, porque claro, estas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta. Y también quiero decir que 25 años después es la primera conferencia que doy en mi ciudad. Y también eso me llena de orgullo. Nunca es tarde si la dicha es buena, como se suele decir. Lo digo porque el Congreso es una ponencia, es un marco distinto al de una conferencia. Bueno, voy a hablar, como les comentaba Suyo hace un momento, de un periodo complejo y muy difícil de explicar, sobre el que tenemos muy poca información desde el punto de vista de los textos, de las fuentes escritas, y tenemos que recurrir a las fuentes de naturaleza arqueológica para solventar, para de alguna manera este tipo de información complementarla y tener una visión más acorde con lo que había podido ser la realidad del momento. Lo que les voy a presentar tendrá una primera parte que es hablarles de estos suevos, los bárbaros, los germanos, los que genéricamente conocemos como suevos, para luego, posteriormente, entender un poco cómo es el concepto de suevos, dónde estaban asentados, qué quieren decir los autores romanos cuando hablan de suevos, a qué se refieren, y posteriormente ya el desarrollo de lo que sería su llegada y asentamiento en la Galaequia, en dos partes. Las cosas que cambian o
las novedades o algunas novedades como elementos de un puzzle que tenemos que completar y lo que permanece, la abrumadora mayoría y mayor parte de las cosas que permanecen en la Galicia de los siglos V y VI en este momento. Entonces, para hablar de los bárbaros, tenemos que hablar del Barbaricum. Si han visto la exposición, habrán visto que uno de los primeros paneles habla del Barbaricum. ¿Qué es el Barbaricum? El Barbaricum es como los romanos denominaban todo aquello que no conocían. O sea, todo el territorio fuera de sus fronteras era el Barbaricum, un espacio ignoto, desconocido para ellos, y del que muchas veces tenían informaciones por vía oral. Muchos de los nombres que van a aparecer en las fuentes y que comentaremos son referencias que ellos escuchaban cómo sonaban esos nombres. Incluso el propio nombre de bárbaros hace referencia a algo. Para los griegos y para los romanos, el extranjero era el bárbaro, el que estaba fuera de su mundo, porque desconocían ese mundo. Claro, los que estaban del otro lado admiraban el mundo romano. Sobre esta idea volveremos también más adelante. Por lo tanto, el Barbaricum, como estaba indicado en la imagen, es en cierta medida una creación del mundo romano. ¿Por qué es una creación del mundo romano? Para gestionar sus fronteras, las fronteras establecidas en el Rin y el Danubio, Roma necesitaba por una parte de esos bárbaros, como tropas que formaban parte del propio Imperio Romano en muchos momentos de su historia, pero al mismo tiempo era una justificación, una necesidad. Tenía que justificar la presencia o la existencia de ese enemigo al que combatir. El Barbaricum, que ven en la imagen, más allá de la frontera, en este caso establecida entre el Rin y el Danubio, ven una serie de nombres, una serie de pueblos. Sí, se pueden fijar que marcomanos y cuadros están asentados en la zona donde prácticamente no se ha movido desde el siglo I. Este también es otra construcción derivada de los autores romanos, que siempre hemos tenido esta idea, si ustedes recordarán o han estudiado historia, de las invasiones de los pueblos germánicos, una serie de flechas que venían todas de Escandinavia, como si de allí hubiesen salido desde el siglo I y han llegado a Galicia en el siglo V. No, esto no es así. Los individuos, primero, no salieron de Escandinavia, y los que aquí llegaron en nada se parecen probablemente a los que estaban ahí asentados, pero sobre estas ideas volveremos también más adelante. Por lo tanto, vemos que aproximadamente el siglo I a.C., los marcomanos y los cuadros estaban asentados ya en el área que conocemos como Eslovaquia, la actual Eslovaquia, República Checa, Panonia en Hungría y parte de Austria. Este mundo, como les comentaba, era una necesidad del mundo romano para precisamente poder acometer, por una parte, sus campañas bélicas. De hecho, los suevos, es Ariovisto el primer referente que tenemos como un líder suevo en la guerra de las Galias de César. Ariovisto, un nombre de uno de estos jefes de estos grupos bárbaros, penetró en el Rin a finales del siglo I, hizo una serie de incursiones contra otros pueblos que estaban asentados en el norte de la Galia y se enfrentó a César. Pero Ariovisto, como muchos líderes bárbaros, era más romano que bárbaro. El propio Atila se formó en Roma. Es decir, esta mitificación que hay del bárbaro como salvaje, incivilizado, inculto. Hombre, no vamos a decir que fueran ahora como hoy en día entenderíamos a estos individuos, pero es un estereotipo que a Roma le interesaba destacar. Estas incursiones, o lo que se llaman invasiones suevas, en el Rin y en la Galia a finales del siglo I, deriva en la primera mención o el primer conocimiento que tenemos de los suevos, ¿no?, que va a retomar luego Tácito en su Germania, porque para César los suevos eran todos los germanos, es decir, todos los bárbaros. Y aquí empieza la confusión que se va a ir arrastrando a lo largo del tiempo. Él utilizó una denominación de tipo étnico o etnográfica para una gran área geográfica. Utilizó ese concepto para, en realidad, definir y denominar todo aquello que estaba del otro lado del Rin. Es la primera vez que ellos, en ese sentido, aparecen mencionados. También, en el tránsito del siglo I al segundo,
y con ocasión de las conocidas como guerras marcomanas, pues ahora no funciona. Sí. Tenemos o volvemos a tener noticias sobre los suevos. Las guerras marcomanas, si han visto la exposición, es lo que recrea simplemente a modo de introducción la película de Gladiator que tienen cuando comienzan a ver la exposición. Esas primeras escenas lo que están reflejando es el enfrentamiento de Marco Aurelio con los marcomanos, y los marcomanos eran cuados y suevos. Marbaudo, como había visto en su momento, pero ahora en el siglo I y II, es otro líder que se vincula con los grupos relacionados con los suevos. Como ven en el mapa de la derecha, el área de extensión de lo que se conoce como Imperio de Mauro Baudo. Siempre estamos hablando de esta misma zona geográfica en Centro Europa, las actuales Chequia, Eslovaquia y parte de Austria y Panonia. Y a la izquierda tienen un mapa que lo que refleja es los datos arqueológicos o evidencias materiales en estas zonas geográficas que se relacionan con estos pueblos, porque están del otro lado del limes y nos dan una serie de informaciones, nos proporcionan ciertos materiales que los arqueólogos definen como culturas arqueológicas. Es decir, el concepto de culturas arqueológicas se emplea para evitar esta denominación de tipo étnico. Se utiliza el término cultura como un término más neutro, más aséptico, pero en realidad estamos estableciendo igualmente este tipo de asociación entre una etnia y entre un grupo poblacional concreto. Esa área del imperio de Mauro Baudo es, como les comentaba, en torno al siglo I o II, y en el marco de las guerras, en el contexto de las guerras marcomanas, las referencias que tenemos posteriores a César en la Guerra de las Galias y a Tácito, las referencias que tenemos sobre suevos. Pero en realidad los bárbaros realmente sabían que eran bárbaros. Y sabían que eran tan bárbaros como nos los han presentado. O como este suevo imaginario con el nodus a un lado del cabello. No lo sabían. No tenían ni idea. Ni de que eran tan bárbaros, ni de que realmente eran bárbaros. Eso, insisto, es una construcción transmitida por los autores romanos que prácticamente llega prácticamente hasta nuestros días. Bárbaros, germanos, suevos, ya desde César, y con Tácito, aunque hace una descripción más detallada de distintos grupos, son sinónimos. Los suevos en este momento, como término de suevos, hace referencia a todos los bárbaros y a todos los germanos. Tácito individualiza luego grupos dentro de ellos, y en el caso que nos ocupa, los marcomanos y los cuados se vinculan directamente con lo que serían los suevos en ese momento. En ese contexto de las guerras marcomanas que le comentaba, en el tránsito del siglo I al II, se fechan una serie de materiales que también verán en las dos primeras vitrinas de la exposición, que representan a unos individuos ataviados como Tácito los describió. Los suevos acostumbraban a llevar su cabello atado a un lado, su cabello atado a un lado de la cabeza con dicen trenza, más bien es un moño, lo que llaman el nodus suevo. Y nosotros, en la zona del limes renano-danubiano, en la zona de la frontera romana, en el Rin y el Danubio, en esta área que siempre le estoy indicando, Eslovaquia, Chequia, Panonia y parte de Austria, encontramos una serie de elementos, de objetos, que nos presentan a individuos ataviados de esta manera. Igual que se ven, veremos ahora otros objetos, y concretamente la mayor parte de ellos, una treintena, proceden de un campamento militar que se llama Brigetio, en la actual Hungría, en donde se han encontrado, como ven en la imagen central a la izquierda de todo, los moldes con los que fabricaban estos elementos. Es decir, que había una cierta producción en serie, si lo podemos denominar así, dar este salto en el vacío de aplicar esta terminología a periodos tan lejanos, pero había una cierta producción de elementos que formaban parte de distintos objetos y que nos representan individuos ataviados de esta forma. Ahora sí, y ahora bien, son objetos romanos. No son las representaciones de los bárbaros acerca de ellos mismos. Son objetos que proceden del mundo romano, en campamentos que, por supuesto, eran puntos de contacto con el mundo bárbaro, porque las fronteras en realidad siempre unen más que separan, pero son objetos romanos. Como si han visto en la exposición, en algunas vitrinas verán que se mezclan objetos romanos con objetos
vamos a decir, aparentemente no romanos, o de otra tradición o de otro tipo. Estos objetos, además, representan en esa zona, excepto algunos fruto de coleccionismo, hay algunos en algunos museos que son fruto de compras y, por lo tanto, que han llegado no en un contexto arqueológico. Yo los que les estoy mostrando la imagen son hallados en contexto de una excavación arqueológica en este campamento militar. Y representan algunos, o bien estos bustos, o como abajo, individuos con las manos atadas, o en posición de súplica, porque están representando a los prisioneros. Es un eco de las guerras marcomanas, que tuvo que tener un eco muy profundo para que durante un cierto tiempo se representaran siempre a estos individuos de esta manera. Hay también en el Museo de Bucarest otro arrodillado con las manos atadas, siempre ataviados, con barba o sin barba, pero con ese moño a un lado de la cabeza. Y luego, pues cosas que habrán visto aquí en la exposición, como el caldero, famoso caldero de Musov, o el caldero del Museo de Levorko en Polonia, que pertenecen a tumbas de individuos de alto estatus social y económico, pero que son objetos romanos, son regalos, son fruto del regalo de los romanos por los servicios prestados por parte de estos pueblos, porque, como indicaba anteriormente, muchos de ellos sirvieron como tropas mercenarias o como tropas regulares dentro del propio ejército romano. Roma utilizaba siempre, para gestionar sus fronteras, utilizaba a estos individuos también para enfrentarse a otros pueblos. Aquí vemos, de nuevo, esas representaciones, o como les indicaba, en posición de súplica, o el busto de mármol que pueden ver en la exposición, que en este caso no es con la barba, sino con el bigote. Nunca verán un romano con un bigote. Desde luego es una cosa bastante particular. Es decir, hay una iconografía, es lo que quiero decir con esto. Hay una iconografía que nos transmite el mundo romano. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es lo que nos transmite el mundo romano. La guerra de las Galias, lo que nos describe Tácito, estos objetos, aunque en un contexto arqueológico, pero nos lo está transmitiendo el mundo romano, es la imagen que nos transmite el mundo romano sobre ellos. También encontramos estas representaciones en algunos sarcófagos, como el de Portonaccio, en Italia. Hay el individuo en la izquierda, que está marcado en el círculo, también es con una barba y ataviado con la trenza, o el que está sentado a la derecha en el trofeo de Adamski, sentado pero también con el moño, con la trenza. Incluso Odín es representado con la trenza en un bracteate. Un bracteate son unos medallones de oro, algunos con inscripciones rúnicas, y aunque no me voy a extender porque si no, creo que no vamos a acabar nunca, mucha gente también considera que las runas es una creación o algo procedente del ámbito escandinavo. En realidad, estudios recientes lo que han puesto de evidencia es que es una influencia del mundo romano. Las runas es una traslación a lo escrito de la influencia, de la necesidad de poner por escrito lo que era algo de transmisión oral, las sagas. Entonces, además, incluso se ha estudiado cómo esas zonas en donde aparecen las inscripciones rúnicas vuelven a ser zonas próximas a la frontera, en contacto con la frontera. Pero vamos a avanzar. Incluso máscaras de terracota, como la del Museo Británico en Londres, o, de nuevo, la de la Biblioteca Nacional de París, implorando en súplica, siempre con ese mismo tipo de representación. Pero ¿cómo eran realmente los suevos? Los bárbaros, los germanos. Pues en el norte de Alemania se halló un cráneo en una zona de una turbera de un individuo que conservaba el pelo y lleva la trenza o el moño suevo. Entonces, aquí ya no estamos ante una imagen transmitida por los romanos. ¿Que este individuo era un suevo? No lo sabemos. Y ni siquiera importa. Porque lo que nos está indicando esta imagen es que sí que había individuos que iban ataviados de esta manera. Estos individuos no eran romanos. Tácito los denominó como suevos. Probablemente entre los suevos, entre la élite dirigente sueva, estuviese de moda anudar el cabello de esta forma. ¿Quiere eso decir que otros grupos no los llevaran? No, simplemente que tenemos esa constatación, ya desde un punto de vista arqueológico, de que sí, de que se correspondía en este caso con una realidad. En esta misma zona del centro de Europa, y concretamente en Eslovaquia, en Cifer,
lugar del que proceden objetos que se pueden ver aquí en la exposición, entre ellos un brazalete de oro macizo, muy imponente. En este asentamiento, que era un antiguo campamento militar romano, cuando se abandonó esta zona y la gestionaban estos grupos, y en este caso cuados, se han excavado algunas viviendas, de la que se representa ahí a la derecha, que pertenecerían a estas élites cuadas, que se vinculan con los cuados. En esta zona se vinculan con los cuados. Ya digo desde ahora que los cuados son los que llegaron a Galicia. Los que llegaron al noroeste son los que los especialistas conocemos como el grupo de cuados suevos. Es decir, conocemos también algunos elementos de viviendas y de cómo vivían las élites. Pero, sobre todo, lo que nos permite acercarnos, aproximarnos al mundo bárbaro, a ese concepto tan ambiguo del mundo bárbaro, es el mundo funerario. El registro arqueológico, pero a través de sus enterramientos. Y concretamente a través de los enterramientos de las élites dirigentes. La imagen es una tumba que también pueden ver en la exposición de Fenebukça, en Hungría, y lo que nos muestran estas tumbas de las élites es una moda de vestimenta común. Es decir, sea en el Póntico, en el Mar Negro o en el norte de África, había individuos que se vestían exactamente de la misma manera. Y lo que menos importaba, y lo que menos nos tiene que importar, es si esos individuos son suevos, godos, vándalos, alanos, longobardos. Es lo que menos importa. Eso es una preocupación actual nuestra. En ese momento, lo que era relevante es que había una élite, igual que en el mundo romano, ciertas modas y costumbres. Es una moda común, una forma común de vestirse. Y evidenciar esto cambia muchos de los conceptos que teníamos sobre estos individuos. Sobre todo, un concepto ya muy trasnochado, que es el de asociar objeto arqueológico con identidad étnica, o el de buscar una identidad étnica a un objeto arqueológico, porque pierde completamente su valor. No van por ahí los tiros, debemos encaminarnos en otra dirección. Estas tumbas, y he escogido algunas que están en la exposición y por lo tanto tienen un sentido de haberse escogido para lo que vamos a ver luego al hablar del Reino Suevo, son tumbas, la mayor parte de las veces, aunque no siempre, tumbas femeninas. A la derecha es una tumba de una niña entre 2 y 3 años de Gundelsheim, en Alemania, que pueden ver aquí en la exposición, que aparte de la excepcionalidad de presentar 6 pares de fíbulas y un collar, sobre el que simplemente les voy a decir, fíjense en el collar de cuentas de ámbar en forma de 8 de champiñón. Y el de la izquierda es de la tumba de Hochfelde en Alsacia, en el norte de Francia. También fíjense en el collar que ven en esta tumba, es de una tumba femenina, que está aquí en la exposición, y también tengan en mente el vaso que veían en la imagen. O la de Valère, que también es Alonso Saón, que se puede ver aquí en la exposición, de nuevo una tumba femenina, en este caso aparece con un peine de hueso, el estuche y una parte del peine, las fíbulas. Es decir, son elementos que están caracterizando una forma de vestir que encontramos en las tumbas. Estos son elementos de vestimenta, a veces van acompañados de depósitos funerarios, es decir, de objetos que se depositan intencionalmente acompañando estos elementos de vestimenta, que nos dan un hilo conductor de algo común. Por lo tanto, tenemos los datos que nos proporcionan los textos, tenemos la iconografía y la imagen que nos proporciona el mundo romano. Desde el punto de vista arqueológico, la aproximación que podemos hacer actualmente se enfoca más hacia el estudio del mundo funerario como un elemento que nos permite aproximarnos a cómo sería la realidad de estos individuos, al menos en este caso en lo que respecta a la vestimenta. Y antes de pasar al Reino Suevo, y también para entender, tengo que hablarles de una palabreja muy rara, que es etnogénesis, que suena así como muy raro, pero no es más que la génesis o la gestación, el proceso de formación, de constitución de etnias. Todo esto que les he comentado, generalmente y de forma particular, en el momento en que Europa vivía esa oscura noche de los tiempos que fue el dominio nazi de gran parte de Europa, eso también influyó en la historiografía. Y en ese momento, en la historiografía, el mundo germano se mitificó porque en ese momento se veía como la justificación de la expansión territorial de Alemania por el conjunto de Europa.
Esto también es una idea importante a retener. Justificación de la expansión territorial basada en determinados elementos identitarios. Luego, el que recalque esto, a lo mejor al final de la presentación lo van a entender. Este concepto de etnogénesis que surgió en Alemania, en la Alemania de los años 60, finales de los 60, inicios de los 70, entre los medievalistas, historiadores medievalistas, lo que venía a decir, y por eso cambió, o sea, estamos hablando de la Alemania post-nazi, por lo tanto de un momento historiográfico posterior, lo que cambió es que mientras que antes se decía que estos grupos venían desde Escandinavia y no mutaban, eran homogéneos en el tiempo y a lo largo de los siglos, este concepto lo que nos da es una idea de que es todo lo contrario, de que son heterogéneos, profundamente cambiantes y que están asimilando constantemente nuevos grupos. Es más, que en cuestión de 2 o 3 años se puede constituir un nuevo grupo. Fue lo que pasó con los suevos, los cuadros suevos que llegaron aquí. El grupo que entró y formó el Regnum Suevorum en la Galaequia se constituyó en su periplo de 2 o 3 años en la Galia, aglutinados en torno a un líder, Hermerico. En torno a Hermerico se aglutinó ese grupo, pero el grupo que aquí llegó, que llamamos suevos, que las fuentes llaman suevos, estaba conformado por individuos de muy diversa procedencia, Eran grupos heterogéneos. Y esta palabreja, esta idea de etnogénesis es la que explica este proceso de conformación. Y explica también por qué en los textos vemos que los suevos aparecen en el siglo I, desaparecen, vuelven a aparecer en el siglo II y luego no vuelven a aparecer hasta el siglo IV o V. Estas bruscas apariciones y desapariciones en las fuentes se explican por sus movimientos cambiantes, por ser grupos heterogéneos y en constante movimiento. Es más, es característico entre estos grupos que cuando hay una batalla, aquellos grupos que son derrotados se integran en el grupo vencedor. Y esto también nos ayuda a comprender ciertas cosas. Estos grupos liderados por Hermerico, que cruza los Pirineos en el 409, no es la invasión de España. Es la invitación de una de las dos facciones en liza en ese momento en la península ibérica, invitación entiéndame con todas las comillas que le quieran poner, pero como aconteció luego en el 711 con la llegada de los árabes, en cierta medida fueron invitados en dos facciones que estaban enfrentadas para apoyar a una de ellas. Y así pasaron. Idacio nos relata, nos habla de las áreas de asentamiento en la península ibérica de suevos, vándalos y alanos. Vándalos, asdingos y silingos, que son las que tienen reflejadas en la imagen, y tampoco me voy a detener mucho porque si no, no vamos a avanzar. Pero Idacio sigue utilizando ese mismo esquema. Para él, Idacio nos habla de suevos, de vándalos y alanos porque los relaciona con aquellos individuos o aquella, por decirlo de alguna manera, aquel grupo dirigente, la élite dirigente que es la que da prestigio. Y probablemente el nombre de suevos, entre los bárbaros, como hemos visto por la iconografía, en el contexto de las guerras marcomanas, era un nombre de prestigio, un nombre dotado de un gran prestigio, y probablemente hayan adoptado este nombre precisamente por el prestigio, aglutinado en torno a Hermerico, sí él probablemente un líder vinculado con el grupo suevo que tendría esta característica de tener una cierta potestad, ¿no? Una cierta autoridad entre estos grupos. El reino suevo, y no voy a entrar aquí en cuestiones de historia política porque me importa destacar otros aspectos, tiene dos grandes partes. El reino suevo prácticamente es destruido dos veces. El reino suevo que crea Hermerico, el grupo que entra con Hermerico, ese grupo y ese reino suevo pujante que a la altura del 455 domina prácticamente el occidente de la península ibérica con la capital en Mérida, es aniquilado. Renum destructum et finitum est suevorum, nos dice Idacio, cuando Teodorico II, godo, que entra en la península ibérica al servicio del Imperio Romano, es decir, entran como tropas del ejército romano, derrota a Requiario en la batalla de Astorga, lo captura, lo persigue hasta Porto y allí lo degolla. Se termina el reino suevo, nos dice Idacio, porque a partir de ese momento, y como no volvemos a tener noticias prácticamente hasta un siglo después, y cuando tenemos noticias tenemos una imagen diferente, a partir de ese momento los godos que entraron
al servicio del imperio y luego decidieron quedarse y actuar por su cuenta, a partir de ese momento el reino suevo fue un reino en la práctica tutelado del reino godo. Había un delegado godo. Por lo tanto, hacia mediados del siglo V, prácticamente el occidente de la península estaba bajo dominio del reino suevo. Pero cuando volvemos a tener noticias por las fuentes, prácticamente un siglo después, porque la crónica de Idacio casi con toda seguridad termina con la propia muerte del cronista, de su autor, lo que tenemos es, de nuevo, una monarquía, en cierta medida pujante, pero muy vinculada a la Iglesia. Es decir, muy vinculada a lo que es el poder eclesiástico en ese momento en la Galaequia. O sea, tenemos una imagen completamente diferente. Y todo ese periodo oscuro de un siglo se analiza básicamente como un periodo de enfrentamientos de nuevo entre esos dos linajes. Es decir, que para entender un poco todas estas complejidades del reino suevo, y cualquiera que se acerca a cualquier manual, a cualquier libro y le explica un rey, otro rey, el periodo de anarquía civil, en realidad se explica por esta palabreja que yo les comentaba de etnogénesis, y se explica también por el poder carismático de ciertos individuos, sea un linaje regio, sea un jefe militar como era Hermerico en su caso, que aglutina a un grupo. Cuando esa unidad desaparece, la fragmentación, la división, las divisiones internas eclosionan, y prácticamente durante ese siglo lo que hay son dos facciones enfrentadas, una con capital en Braga y la otra con capital en Lugo. Y entendiendo por capital es que Braga ha sido siempre la capital permanente del reino suevo, aunque ha habido destacamentos o ocupaciones temporales como es Mérida, como es Conímbriga, igual también en Orense, en Tui, distintos destacamentos o ocupaciones temporales, pero no podemos hablar realmente como capital en el sentido estricto del término. Por lo tanto, se entiende en torno a esos conceptos de un líder importante. Y con el reino suevo también existe lo que podemos denominar como la construcción del mito del reino suevo. La imagen que ven ahí es la de la estatua de Requiario en el Palacio Real de Madrid, que como saben hay un paseo con las estatuas de los distintos reyes católicos, que es un poco el prestigio de la monarquía o esas reminiscencias del pasado glorioso de la monarquía. Y uno de los que, entre otros muchos, que ha contribuido a mitificar, pero mitificar precisamente por el desconocimiento, porque los datos proporcionados por la arqueología y los cambios en la investigación arqueológica para este periodo, como bien dijo al inicio suyo, son relativamente recientes. O sea, el estudio de la tardoantigüedad en el que se enmarca el reino suevo era un periodo tradicional visto como un periodo oscuro, tenebroso, del que se sabía poco, y por lo tanto las novedades en este sentido son relativamente recientes, lo que ha dado lugar, entre el relato de las fuentes, a estas mitificaciones y a la novela, porque en realidad Los Reyes Suevos, que escribió Benito Viceto a finales del XIX, es una novela. O sea, es una novela, no es un libro de historia. Entonces él habla, pues le va poniendo unos apodos, aunque no se lee muy bien en la imagen, ¿no? Hermerico I sí es el fundador, pero luego hay el alevoso, el vengador, el tonsurado, el hijo de Dios, el cazador, el verdugo. Es una novela, pero esa novela insiste en la construcción de ese mito en torno a Hermerico. Hermerico es ese líder carismático que él quiere entroncar con Vitigavo. Vitigavo es uno que aparece en las sagas escandinavas. Bueno, simplemente traía a colación lo de Benito Viceto como un ejemplo de ese desconocimiento que da lugar a construcciones pues, novelescas, que están muy bien, que son muy entretenidas, pero no tienen una base o un fundamento histórico. Y Benito Viceto escribió a final del XIX, pero hoy también día, en la España del siglo XXI, también hay algunos que hacen construcciones y relatos históricos sin ninguna base y sin un argumento. Y creo que saben a lo que me refiero. Por lo tanto, para hablar del reino suevo, nos vamos a fijar, y igual ahora voy a ir un poco más rápido, nos vamos a fijar en aquello que puede cambiar, por eso yo he hecho esta introducción de dónde estaban asentados los suevos, en las zonas de Europa que estaban asentados, un poco de la iconografía, en los cambios, en qué cosas cambian, dentro de lo que ya les digo de entrada, que es una permanencia casi absoluta, una continuidad
o una transformación en un contexto de transición, los siglos V, VI y prácticamente el VII. El mundo tardorromano prolonga con ciertos cambios sus elementos de base, sus elementos característicos y definitorios en este periodo. Pero hay matices, hay pinceladas, cosas que cambian y que podríamos vincular a los suevos, a ese conjunto poblacional que llega y se instala en la Galaequia. E importante también es destacar que el reino suevo es el primer principado territorial, o es la primera entidad política que se crea en Occidente asociando, vinculando un pueblo a un territorio. Lo importante es esa asociación entre pueblo y territorio, es decir, el asentamiento, la noción territorial, el delimitar un espacio que se asocia a un pueblo. Otra cosa son otro tipo de construcciones. ¿Qué cosas cambian o qué síntomas tenemos? Lo de Esperando a los bárbaros, que es el famoso poema de Cavafis, que ha sido utilizado también por muchos investigadores. El miedo a los bárbaros, ¿no? El miedo a la llegada de los bárbaros. En la Galaequia, y lo conoce esto también suyo tan bien como yo, o mejor, conocemos una serie de lo que llamamos tesorillos o depósitos, ocultaciones monetarias intencionales. En la imagen están señaladas, aunque las ha habido siempre, están señaladas aquellas que están a caballo en el tránsito del IV al V, es decir, que contienen algunas monedas de los emperadores Arcadio y Honorio, por lo tanto que nos llevan a principios del siglo V. No voy a entrar tampoco en detalles con esto, pero sí quiero destacar, curiosamente, que la vía perloca marítima, que es la que tienen situada más próxima a la costa, evidencia un número significativo de lugares, la mayor parte de ellos, no siempre, castros, asentamientos castreños, asentamientos de altura, con monedas o conjuntos monetarios vinculados o relacionados con ese momento, con el tránsito entre el siglo IV y V, conjuntos monetarios como lo ven en la imagen y que entre otros se ven en el castro de Montemociño, en el norte de Portugal. Incluso hay alguna moneda que apareció en el castro de San Cibrón de Las, también en el de San Tomé, es decir, muchos. La mayor parte, no exclusivamente, insisto, no exclusivamente, pero mayoritariamente en lo que conocemos como asentamientos de tipo castreño o asentamientos de castros. ¿Está esto relacionado con el miedo a la llegada de los bárbaros? Podría ser. Otro elemento que es no tanto novedoso, pero que sí podemos relacionar con el ejercicio del poder o el dominio del poder suevo son las monedas, las acuñaciones monetarias. Es un símbolo claro del ejercicio del poder político, el acuñar moneda. Y en el caso de los suevos, lo que hicieron, como también otros pueblos, es acuñar, voy a ir pasando distintas monedas rápidamente, es acuñar una serie de monedas de oro, tremises de oro, sólidos de oro, que básicamente se agrupan en 4 tipos principales. Los 3 ejemplos de los 3 primeros los van a ver aquí, que son las monedas primero iniciales de imitación a nombre de los emperadores romanos. Lo que hicieron fue acuñar generalmente monedas con el nombre de Valentiniano III, o Julio Nebote, es decir, Honorio, con nombres de los emperadores romanos y las cecas imperiales. Es decir, simplemente ellos eran el símbolo del decir podemos emitir moneda, y emitimos moneda como los emperadores. Una de los tipos característicos de los suevos es las que se conocen como latina munita, es decir, que significa moneda latina, que no solo se sitúan cronológicamente en el V, sino que las encontramos también en el siglo VI, y es un elemento que define ese poder, ¿no? Ese poder del reino suevo. Pero lo característico y lo singular, en este caso, son las silicuas de plata acuñadas por Requiario, porque igual que el reino suevo es el primero que se constituye como una entidad política asociando un conjunto poblacional a un territorio concreto y definido, también el reino suevo, y concretamente un monarca Requiario, hijo de Requila, el que Teodorico II persigue y mata en Oporto, acuña una serie de monedas de plata que se llaman silicua con su nombre. Es el primero monarca bárbaro en todo Occidente que pone su nombre en una moneda, y además lo hace poniendo en el reverso el lugar de acuñación, Braga, la capital por excelencia político-territorial del reino suevo. Aquí en la exposición pueden ver algunos ejemplares de estas silicuas, concretamente a la izquierda
las halladas en la casa do Infante, con las silicuas de plata de Requiario. Las dos que se conocían eran los ejemplares de París y de Berlín, conocidos desde finales del siglo XIX, y siempre se ha dicho que eran falsos. Cuando casi un siglo después aparecieron en contexto de excavaciones en la casa do Infante o en el castro de Falperra del centro en Braga, dieron valor y autenticidad a estas monedas, porque es muy difícil que haya alguien falsificado un siglo antes una moneda que no ha aparecido en un contexto arqueológico hasta prácticamente un siglo después. Lo relevante es el hecho de acuñar moneda por primera vez con el nombre del monarca y hacerlo indicando además la que es la sede del reino. Por lo tanto, de nuevo, esa asociación entre un territorio, un pueblo, el asentamiento. Y también, en el caso del reino suevo, como hemos visto para Centro Europa, cuando hablábamos de los bárbaros o los suevos asentados en Centro Europa, es el mundo funerario el que nos permite observar algunos cambios, pero cambios con todas las comillas y con todos los matices que se le quieran poner, pero vemos algunas novedades. Lo primero que vemos es que esa vestimenta que encontrábamos en Centro Europa, que también encontramos en el norte de África, la vamos a encontrar aquí. La vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en la necrópolis de Beiral, el anillo cloisonné y el collar. Este collar es idéntico al que vieron en la tumba de Hochfelden en Alsacia, en el norte de Francia, por ejemplo, idéntico. Es el mismo tipo. Y asociados a una serie de elementos, por una parte de vestimenta, como son las cuentas de collar de ámbar. El ámbar también era un elemento de prestigio y dotado de un valor importante, o de variscita, junto una serie de depósitos funerarios. El vaso de arriba, por ejemplo, es muy similar, por no decir casi idéntico, al de la tumba de Hochfelden en Alsacia. Es decir, encontramos, es una tumba femenina, encontramos individuos pertenecientes a estas élites que se vestían exactamente de la misma manera y, es más, con la misma cronología, el mismo contexto cronológico. Bueno.